Queridos amigos, el 17 de mayo de 1965, atención a la fecha, este español, José Manuel Rodríguez Delgado, ocupó parte de la portada del diario The New York Times. La noticia aparentemente era descabellada, ¿vale? Matador consigue detener al toro con un radiotransmisor, decía el titular. Y contaba la historia de un individuo, que era precisamente el profesor, que había sido capaz de detener la embestida de un toro mediante un mecanismo de control mental, véase en este caso por un implante de un neurotransmisor. Rodríguez Delgado fue un profesor durante más de 20 años de la Universidad de Yale y tuvo muchísimas ideas innovadoras y atrevidas sobre el cerebro. Escribió varios libros, pero este fue el experimento que le dio una fama internacional. El experimento tuvo lugar en una pequeña plaza de toros de Córdoba y hubo 12 testigos nada más, de colegas y ayudantes. Le vemos aquí a Rodríguez Delgado colocarse ante el toro, citarle con el capote y consiguió que se detuviera un instante antes de la embestida. El truco no era otro que un radiotransmisor en su cerebro. El animal, incapaz de continuar con su movimiento, pues fue modulado a través de un mando a distancia y el científico español conseguía así demostrar el control de los movimientos, en este caso mediante implante por control remoto. Estamos hablando de 1965. No fue la primera experiencia que Rodríguez Delgado experimentó con ese tipo de implantes. Durante más de 15 años llevó a cabo experimentos similares con monos y gatos, con lo cual estamos hablando de hacer auténticos muñecos teledirigidos ya en los umbrales de los 70. Y también, lógicamente, los probó en humanos. Pues sí, efectivamente, el profesor Delgado admitió haber colaborado con el proyecto MKUltra de la CIA y ya en 1952, fecha en la que escribe su famoso libro El control físico de la mente, describe minuciosamente la posibilidad de manejar sujetos por radiocontrol, a control remoto, con mando a distancia. Y también lo llevó a cabo, por supuesto, pero ya no solamente con gatos y monos, sino también con pacientes humanos a los que tuvo acceso en el hospital de Rhode Island, en Massachusetts. Allí implantaría electrodos en unos 25 pacientes, al menos que se sepa. Y como ya todos sabemos, pues la mayoría esquizofrénicos, epilépticos o enfermos mentales, de los cuales, según la CIA, pues eran casos desesperados en los que la medicina no daba ningún resultado. Lógicamente, este trabajo fue duramente criticado porque se le asoció para siempre con experimentos de control mental de la agencia norteamericana y, por supuesto, al lado del más siniestro plan de la Guerra Fría, donde ambos bloques manejaron a miles de soldados como cobayas con la excusa de hacer hablar a los espías. Este hombre, Delgado, afirmó que los humanos podían ser controlados como robots mediante botones. Y aunque aquí en España se le criticó y se le mantuvo en el ostracismo por lo menos 50 años, resulta que tenemos en el profesor Delgado el precursor de la nanotecnología, del chip, del microchip RFID. De manera que, a pesar de esa mala prensa que se empeñan en adjudicarle a este eminente neurofisiólogo español de fama absolutamente internacional y de sobra reconocida, pues vamos a negarle que haya dejado su sapiencia y su tecnología también en manos de nuestras instituciones. Por supuesto que no. Así que os voy a dejar el testimonio de alguien que ha sido implantado precisamente en los años 90, más concretamente afirma haberlo sido en 1996, cuyo implante 10 años después fue extraído en Bélgica. Fue implantado en España y su implante se localizó en Bélgica 10 años después. Pues fijaos, curiosamente, Delgado murió en septiembre del 2011 y esta publicación
se hizo en agosto del 2011, un mes antes, curiosamente. Os leo de manera textual. A continuación voy a resumir de manera muy concisa una situación insostenible de acoso, intimidación, provocación y tortura clandestinos en permanente violación de los derechos humanos más fundamentales por parte de un gobierno, punto suspensivo, pero vamos, lo digo inmediatamente, es el señor de la chaqueta de pana con coderas, y sus secuaces de todo pelo. En febrero de 1996 fui secuestrado por mi tío, quien por entonces era el gran maestre del Gran Oriente de España, es decir, un masón de grado 33, que no especifica, pero nos lo podemos imaginar, y amigo personal de varios ministros y altos cargos del gobierno del susodicho de la chaqueta de pana con coderas, tras ser sometido a un largo acoso policial ilegal al más puro estilo maoísta. El motivo central era una investigación al iniciar mi andadura universitaria sobre el uso de nuevas tecnologías por parte de los gobiernos para ejercer vigilancia electrónica ilegal, sabotaje social y control de la mente, campos en los que los Estados Unidos y los soviéticos habían despuntado al máximo desde la posguerra, con especial énfasis desde los años 60 en adelante. Puesto que por diversos motivos no me pueden eliminar, continúa este hombre, fui objeto de una detención ilegal cuyos objetivos principales eran desacreditarme de cara al público e instituciones y, de paso, convertirme en una cobaya experimental usando todo tipo de microimplantes y electrodos para lo que las agencias de inteligencia denominan vigilancia electrónica integral, lo que supone la violación más atroz de la dignidad y personalidad del ser humano, puesto que supone perder el más remoto atisbo de intimidad, sumado al sabotaje social permanente y tortura psicológica, además de física, que permiten estas tecnologías al servicio del totalitarismo global en el que nos hallamos sumidos. Para los que no estéis muy al tanto del tema de la tecnología, él apunta a dos tipos de implantes que, por supuesto, responden al estimociber que hemos hablado antes del profesor Delgado. Uno es el Squid y el otro es el Soulcatcher de British Telecom, que son similares también a los que tiene Telefónica. Este hombre afirma algo que yo ya sabía personalmente, y es que la mayoría de la población menor de 50 años, hablo a nivel internacional, ha sido implantada. Y esto se ha hecho mediante, lógicamente, la vacunación impuesta a los recién nacidos. Él dice que los países nórdicos, más concretamente Suecia y Finlandia, fueron pioneros en este tipo de implantación masiva desde los 80. Y continúa. Los principales criminales implicados, al margen de la mafia masónica policíaco-militar del régimen, sí, los mismos que perpetraron el 11M junto a la OTAN. Aquí nos recuerda las prácticas que se hicieron aquella mañana y, por supuesto, la falsificación de pruebas periciales para desvincularse de los métodos habituales de ETA. Bueno, pues él da un nombre de una empresa muy famosa de seguridad, por todos conocida, que empieza por S y termina por S, y dice, conocidos por sus métodos de atacar a otras compañías de seguridad más modestas de forma encubierta para hacerse con el monopolio de la seguridad privada. Es correcto. Aquí tengo que recordaros que tenemos al amigo Condemonio, que es uno de los principales aliados con esta empresa para hacerse con el control de la seguridad privada en este país. Y continúa. El CSIC, amén de varias corporaciones de diverso signo, desde farmacéuticas hasta informática y, por supuesto, telecomunicaciones. Visto que todo se les echa encima y el sistema hace aguas, continúa este hombre,
Ahora van hasta el extremo de implicarme en asuntos turbios de manera totalmente injusta y prevaricadora. Pero la verdad se puede ocultar un tiempo, no permanentemente. Y dice, ved aquí cómo en Estados Unidos se están introduciendo leyes con doble lenguaje que legalizan la violación, tortura y asesinato de hombres, mujeres, niños por parte de funcionarios sin motivo alguno. Ahora que el derrumbe económico aumenta la ira de una población sedada, es decir, todos nosotros, frente a sus expoliadores y sus verdugos, serán capaces de lo que sea abiertamente. Todo llega. Los que optéis por cruzaros de brazos y sucumbir a la anestesia que os ofrece el régimen, lo lamentaréis amargamente el día de la cosecha. Continúa. Desde hace aproximadamente 20 años se ha ido generalizando en este país el uso del armamento electrónico y electromagnético o escalar por parte de agencias policiales y militares para ejercer vigilancia ilegal, controlar y sabotear la vida de miles de personas, desde artistas, deportistas, activistas y cualquier ciudadano que exprese su opinión crítica en público y de paso experimentar con estas provocando serias secuelas o la muerte, en total violación de los derechos humanos más elementales, así como de las garantías constitucionales de la nación. Dado que este tipo de acciones clandestinas de terrorismo de Estado, continúa, son también habituales en la mayoría de países de la Unión Europea, como Rusia, también en Asia y, por supuesto, en Estados Unidos, resulta obvio deducir que se trata de la implementación a gran escala, a escala global, del famoso nuevo orden mundial o megaestado policial. Y es que, en efecto, si en 1968 tanto los americanos como los rusos, cada uno por su cuenta, habían llegado ya a descodificar por completo el código del cerebro, o lo que es lo mismo, la actividad neuronal en el cerebro, descubrieron que cada pensamiento, cada reacción, cada comando motor o evento auditivo, imagen visual, podía ser detectada, leída, grabada, pero también alterada, de manera que podían alterar el pensamiento de cientos de miles de personas bajo vigilancia electrónica por parte de la CIA o de la NSA o incluso de la policía. En la mayoría de países industrializados en los últimos años esto está ocurriendo. Se está utilizando un simple conjunto de antenas o satélite y esto se ha convertido prácticamente en una rutina. Lógicamente, para ello es condición obligada identificar el código de resonancia bioeléctrica específica a cada persona. Sería la huella dactilar del cerebro, por así decirlo. Este hombre sigue comentando que si hace un par de décadas se necesitaba que un agente secreto fuera equipado con un maletín y se acercara a la víctima en cuestión a una distancia inferior a 2 metros para detectar esta frecuencia resonante, hoy, según dice, muchos hospitales facilitan esta información a la policía de manera secreta. Y además, con un simple teléfono móvil modificado, sería perfectamente posible registrar esta información situándose cerca del objetivo, cerca de la persona. Este hombre habla incluso de cristales líquidos que se fijan en el cerebro o más recientemente microartefactos a escala nanométrica bajo pretexto de estos programas de vacunación que hemos comentado. Pero los tipos de implantes más habituales, según él, son los injertados mediante compacta pistola neumática o bien por la nariz o por los conductos auditivos, típicamente durante una estancia en hoteles, en el domicilio particular con fácil acceso desde el exterior en verano o durante una estancia en un calabozo o una comisaría. Yo añado, en un hospital. La utilización de microtransceptores en el área dental, interdental, es asimismo usual. Tengo un vídeo que no tiene apenas visitas, en la cual aprovecho una estupidez de una niña norteamericana que se dedica a decir guarradas por los efectos de la anestesia, ¿vale? Bueno, pues ahí lo comento, el tema del implante del microchip. Si la víctima ha tenido el infortunio, dice este hombre, de pasar por un hospital,
¿ves?, una clínica psiquiátrica o una situación de privación de libertad, es decir, en prisión, entonces lo que hacen es minar el cuerpo de esta persona. Directamente le hacen un traje, ¿no?, en la terminología de inteligencia, consistente en implantar minúsculos transmisores en diversos puntos concretos del cuerpo, véase los genitales, el nervio óptico, o también miniaturizadas redes de electrodos cerebrales, con lo que se pasa a ser un laboratorio viviente al más puro estilo Auschwitz-Mengele versión high-tech. Bueno, pues nada, me acabo de lucir, queridos amigos. Hay gente que se piensa que esto solo ocurre en las películas y en los thrillers estadounidenses, pero bueno, creo que ya tenemos unas cuantas pruebas de que esto es así. ¿Alguien no ha sospechado ya que nuestro amigo Ricard no esté chipeado, controlado, monitorizado? ¿Alguien no ha sospechado todavía que muchos de estos culpables atroces que encarcelan con un juicio absolutamente surrealista no esté chipeado, controlado, monitorizado? Bueno, ahí lo dejo. Un abrazote, amigos. Queridos amigos, el 17 de mayo de 1965, atención a la fecha, este español, José Manuel Rodríguez Delgado, ocupó parte de la portada del diario The New York Times. La noticia aparentemente era descabellada, ¿vale? Matador consigue detener al toro con un radiotransmisor, decía el titular. Y contaba la historia de un individuo, que era precisamente el profesor, que había sido capaz de detener la embestida de un toro mediante un mecanismo de control mental, véase en este caso por un implante de un neurotransmisor. Rodríguez Delgado fue un profesor durante más de 20 años de la Universidad de Yale y tuvo muchísimas ideas innovadoras
y atrevidas sobre el cerebro. Escribió varios libros, pero este fue el experimento que le dio una fama internacional. El experimento tuvo lugar en una pequeña plaza de toros de Córdoba y hubo 12 testigos nada más, de colegas y ayudantes. Le vemos aquí a Rodríguez Delgado colocársela ante el toro, citarle con el capote y consiguió que se detuviera un instante antes de la embestida. El truco no era otro que un radiotransmisor en su cerebro. El animal, incapaz de continuar con su movimiento, pues fue modulado a través de un mando a distancia telefónica. Este hombre afirma algo que yo ya sabía personalmente, y es que la mayoría de la población menor de 50 años, hablo a nivel internacional, ha sido implantada. Y esto se ha hecho mediante, lógicamente, la vacunación impuesta a los recién nacidos. Él dice que los países nórdicos, más concretamente Suecia y Finlandia, fueron pioneros en este tipo de implantación masiva desde los 80. Y continúa. Los principales criminales implicados, al margen de la mafia masónica policíaco-militar del régimen, sí, los mismos que perpetraron el 11M junto a la OTAN. Aquí nos recuerda las prácticas que se hicieron aquella mañana y, por supuesto, la falsificación de pruebas periciales para desvincularse de los métodos habituales de ETA. Bueno, pues él da un nombre de una empresa muy famosa de seguridad, por todos conocida, que empieza por S y termina por S, y dice: conocidos por sus métodos de atacar a otras compañías de seguridad más modestas de forma encubierta para hacerse con el monopolio de la seguridad privada. Es correcto. Aquí tengo que recordaros que tenemos al amigo Condemonio, que es uno de los principales aliados con esta empresa para hacerse con el control de la seguridad privada en este país. Y continúa. El CSIC, amén de varias corporaciones de diverso signo, desde farmacéuticas hasta informática y, por supuesto, telecomunicaciones. Visto que todo se les echa encima y el sistema hace aguas, continúa este hombre, ahora van hasta el extremo de implicarme en asuntos turbios de manera totalmente injusta y prevaricadora. Pero la verdad se puede ocultar un tiempo, no permanentemente. Y dice: ved aquí cómo en Estados Unidos se están introduciendo leyes con doble lenguaje que legalizan la violación, tortura y asesinato de hombres, mujeres, niños por parte de funcionarios sin motivo alguno. Ahora que el derrumbe económico aumenta la ira de una población sedada, es decir, todos nosotros, frente a sus expoliadores y sus verdugos, serán capaces de lo que sea abiertamente. Todo llega. Los que optéis por cruzaros de brazos y sucumbir a la anestesia que os ofrece el régimen, lo lamentaréis amargamente el día de la cosecha. Continúa. Desde hace aproximadamente 20 años se ha ido generalizando en este país el uso del armamento electrónico y electromagnético o escalar por parte de agencias policiales y militares para ejercer vigilancia ilegal, controlar y sabotear la vida de miles de personas, desde artistas, deportistas, activistas y cualquier ciudadano que exprese su opinión crítica en público. Y el científico español conseguía así demostrar el control de los movimientos, en este caso mediante implante por control remoto. Estamos hablando de 1965. No fue la primera experiencia que Rodríguez Delgado experimentó con ese tipo de implantes. Durante más de 15 años llevó a cabo experimentos similares con monos y gatos, con lo cual estamos hablando de hacer auténticos muñecos teledirigidos ya en los umbrales de los 70. Y también, lógicamente, los probó en humanos. Pues sí, efectivamente, el profesor Delgado admitió haber colaborado con el proyecto MKUltra de la CIA, y ya en 1952, fecha en la que escribe su famoso libro El control físico de la mente, describe minuciosamente la posibilidad de manejar sujetos por radiocontrol, a control remoto, con mando a distancia.
Y también lo llevó a cabo, por supuesto, pero ya no solamente con gatos y monos, sino también con pacientes humanos a los que tuvo acceso en el hospital de Rhode Island, en Massachusetts. Allí implantaría electrodos en unos 25 pacientes, al menos que se sepa. Y como ya todos sabemos, pues la mayoría esquizofrénicos, epilépticos o enfermos mentales, de los cuales, según la CIA, pues eran casos desesperados en los que la medicina no daba ningún resultado. Lógicamente, este trabajo fue duramente criticado porque se le asoció para siempre con experimentos de control mental de la agencia norteamericana y, por supuesto, al lado del más siniestro plan de la Guerra Fría, donde ambos bloques manejaron a miles de soldados como cobayas con la excusa de hacer hablar a los espías. Este hombre delgado afirmó que los humanos podían ser controlados como robots mediante botones. Y aunque aquí en España se le criticó y se le mantuvo en el ostracismo por lo menos 50 años, resulta que tenemos en el profesor Delgado el precursor de la nanotecnología, del chip, del microchip RFID. De manera que, a pesar de esa mala prensa que se empeñan en adjudicarle a este eminente neurofisiólogo español de fama absolutamente internacional y de sobra reconocida, pues vamos a negarle que haya dejado su sapiencia y su tecnología también en manos de nuestras instituciones. Por supuesto que no. Así que os voy a dejar el testimonio de alguien que ha sido implantado precisamente en los años 90, más concretamente afirma haberlo sido en 1996, cuyo implante 10 años después fue extraído en Bélgica, fue implantado en España y su implante se localizó en público y de paso experimentar con estas provocando serias secuelas o la muerte, en total violación de los derechos humanos más elementales, así como de las garantías constitucionales de la nación. Dado que este tipo de acciones clandestinas de terrorismo de Estado continúan, son también habituales en la mayoría de países de la Unión Europea, como Rusia, también en Asia y, por supuesto, en Estados Unidos, resulta obvio deducir que se trata de la implementación a gran escala, a escala global, del famoso nuevo orden mundial o megaestado policial. Y es que, en efecto, si en 1968 tanto los americanos como los rusos, cada uno por su cuenta, habían llegado ya a descodificar por completo el código del cerebro, o lo que es lo mismo, la actividad neuronal en el cerebro, descubrieron que cada pensamiento, cada reacción, cada comando motor o evento auditivo, imagen visual, podía ser detectada, leída, grabada, pero también alterada, de manera que podían alterar el pensamiento de cientos de miles de personas bajo vigilancia electrónica por parte de la CIA o de la NSA o incluso de la policía. En la mayoría de países industrializados en los últimos años esto está ocurriendo. Se está utilizando un simple conjunto de antenas o satélite y esto se ha convertido prácticamente en una rutina. Lógicamente, para ello es condición obligada identificar el código de resonancia bioeléctrica específica a cada persona. Sería la huella dactilar del cerebro, por así decirlo. Este hombre sigue comentando que si hace un par de décadas se necesitaba que un agente secreto fuera equipado con un maletín y se acercara a la víctima en cuestión a una distancia inferior a 2 metros para detectar esta frecuencia resonante, hoy, según dice, muchos hospitales facilitan esta información a la policía de manera secreta. Y además, con un simple teléfono móvil modificado, sería perfectamente posible registrar esta información situándose cerca del objetivo, cerca de la persona. Este hombre habla incluso de cristales líquidos que se fijan en el cerebro o, más recientemente, microartefactos a escala nanométrica bajo pretexto de estos programas de vacunación que hemos comentado. Pero los tipos de implante más habituales, según él, son los injertados mediante compacta pistola neumática
o bien por la nariz o por los conductos auditivos. Típicamente durante una estancia en hoteles, en el domicilio particular con fácil acceso desde el exterior en verano, o durante una estancia en un calabozo o una comisaría. Yo añado, en unos Bélgica 10 años después. Pues fijaos, curiosamente, Delgado murió en septiembre del 2011 y esta publicación se hizo en agosto del 2011, un mes antes, curiosamente. Os leo de manera textual. A continuación voy a resumir de manera muy concisa una situación insostenible de acoso, intimidación, provocación y tortura clandestinos en permanente violación de los derechos humanos más fundamentales por parte de un gobierno, punto suspensivo, pero vamos, lo digo inmediatamente, es el señor de la chaqueta de pana con coderas, y sus secuaces de todo pelo. En febrero de 1996 fui secuestrado por mi tío, quien por entonces era el gran maestre del Gran Oriente de España, es decir, un masón de grado 33, que no especifica, pero nos lo podemos imaginar, y amigo personal de varios ministros y altos cargos del gobierno del susodicho de la chaqueta de pana con coderas, tras ser sometido a un largo acoso policial ilegal al más puro estilo maoísta. El motivo central era una investigación al iniciar mi andadura universitaria sobre el uso de nuevas tecnologías por parte de los gobiernos para ejercer vigilancia electrónica ilegal, sabotaje social y control de la mente, campos en los que los Estados Unidos y los soviéticos habían despuntado al máximo desde la posguerra, con especial énfasis desde los años 60 en adelante. Puesto que por diversos motivos no me pueden eliminar, continúa este hombre, fui objeto de una detención ilegal cuyos objetivos principales eran desacreditarme de cara al público e instituciones y, de paso, convertirme en una cobaya experimental usando todo tipo de microimplantes y electrodos para lo que las agencias de inteligencia denominan vigilancia electrónica integral, lo que supone la violación más atroz de la dignidad y personalidad del ser humano, puesto que supone perder el más remoto atisbo de intimidad, sumado al sabotaje social permanente y tortura psicológica, además de física, que permiten estas tecnologías al servicio del totalitarismo global en el que nos hallamos sumidos. Para los que no estéis muy al tanto del tema de la tecnología, él apunta a dos tipos de implantes que, por supuesto, responden al estimociber que hemos hablado antes del profesor Delgado. Uno es el Squid y el otro es el Soulcatcher de British Telecom, que son similares también a los que tiene